El único jugador en el mundo Marvel. Capítulo 126. Imposible. Absolutamente imposible. 130. En el lejano cielo estrellado, flotaba un colosal acorazado Kree. Este era el Aster Oscuro, el buque insignia de Ronan, el acusador del Imperio Kree. Dentro del salón de mando tenuemente iluminado, Ronan, vestido con el traje de batalla de alta tecnología del Imperio Kree y empuñando un martillo de guerra, estaba sentado en la silla central del comandante. Ronan era un Kree de pura sangre, con la misma piel azul que la mayoría de su gente. La piel negra, como la de Korat, era un rasgo raro entre los Kree, resultado de una mezcla genética desconocida. A cada lado de él se encontraban dos figuras. A su izquierda estaba Gamora, con su tez saludable, y a su derecha Nebula, cuyo cuerpo había sido casi completamente reemplazado por mejoras mecánicas. Ambas eran hijas del titán loco Thanos, enviado para ayudar a Ronan a encontrar el orbe cósmico, o mejor dicho, para vigilar sus acciones. En medio de este silencio opresivo, un soldado se apresuró a avanzar y se arrodilló sobre una rodilla. Mi señor acusador, acaban de llegar noticias de Morak. Los perseguidores y su escuadrón han sido completamente aniquilados. Ronan apretó con fuerza su martillo de guerra. ¿Dónde se ha metido el orbe cósmico? El soldado tragó saliva y respondió: se ha ido. Según el último mensaje de la nave de los perseguidores, parece que han descubierto una nave de los invasores, así que es muy probable que la hayan robado. Inútil. Ronan se puso de pie de golpe, y su martillo de guerra golpeó el suelo con un estruendo sordo. No le importaba la vida ni la muerte de Korat. Lo que le importaba era el orbe cósmico. A decir verdad, con su fuerza actual, enfrentarse directamente a Shandar y destruirlo era, en efecto, poco probable. Antes habría sido más fácil. Solía tener varios acorazados del calibre del Dark Aster, pero, por desgracia, todos fueron destruidos uno por esa maldita mujer de cara cuadrada con su absurdo cabezazo de hierro. Aquella mujer de rostro cuadrado era increíblemente aterradora. En ese momento, Ronan solo se atrevió a murmurar amenazas en voz baja y huyó rápidamente con las pocas fuerzas que le quedaban. Esto no era una retirada, era una retirada estratégica. Por ello, no tuvo más remedio que hacer un trato con ese titán loco que arrasó el universo. Si le entregaba el orbe, Thanos le ayudaría a destruir Shandar. Pero ahora, el pato que estaba a punto de atraparle fue arrebatado por una banda de gamberros interestelares que aparecieron de la nada. ¿Quiénes son esos saqueadores? Ronan reprimió la rabia que le hervía en el pecho, y su voz fue terriblemente baja. La voz del soldado que informaba temblaba. No lo sé. Nuestros métodos de detección y seguimiento han fallado. El otro bando parece estar muy familiarizado con nuestras técnicas. ¿Y qué hay de la información sobre la nave de los Raiders? Sí, lo encontramos, pero según la inteligencia, la propia nave de los Raiders también fue robada. Parece que fue obra de un grupo llamado Raiders Saqueadores. Se dice que esta gente ha robado a docenas de escuadrones de Raiders, y ahora toda la comunidad de Raiders los está buscando. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué? ¿Saqueadores siendo asaltados? La expresión severa de Ronan se congeló involuntariamente al escuchar esta noticia. El universo era vasto. De hecho, si vivieras lo suficiente, lo verías todo. Pero rápidamente recuperó la compostura y declaró enfadado: no importa si son saqueadores o saqueadores, deben ser encontrados. Nebula dio un paso al frente de inmediato. Por favor, asígneme esta misión. Encontraré a esos ladrones y los traeré de vuelta junto con el orbe cósmico. Justo cuando Ronan iba a asentir con la cabeza, Gamora dio un paso al frente. Déjenme ir a mí en su lugar. Nebula ya fracasó en su última misión. Me temo que no podrá soportar otro fracaso. Esta vez no fallaré. Nebula se giró y fulminó con la mirada de Gamora, con los ojos mecánicos casi escupiendo fuego. Evidentemente, las dos hermanas no se llevaban bien. Gamora era la favorita de Thanos, casi como una hija biológica, mientras que Nebula, también hija de Thanos, recibía un trato incluso peor que la Orden Negra de Thanos, sufriendo constantemente violencia doméstica. Si esta trama se desarrollara en una novela dirigida al público femenino, ella sería el arquetipo clásico de una heroína bella, fuerte y trágica. Bueno, por ahora dejemos de lado la belleza y la fuerza. Lo trágico sin duda es cierto. Dijiste lo mismo la última vez, y terminaste perdiendo la mano izquierda por una prótesis mecánica. ¿Cuántas piezas originales te quedan para reemplazar? Eso no es asunto tuyo. No te metas en mis asuntos. Me preocupa que si mueres, ya no podré encontrar un saco de boxeo humanoide con el que practicar. ¿En serio? Si eres tan capaz, luchemos ahora. Dale. Suficiente. Ronan rugió, interrumpiendo la discusión de las hermanas, con una expresión de fastidio en el rostro. Desde que Thanos envió a estas hermanas, discutían al menos una docena de veces al día y peleaban con frecuencia. Ahora sospechaba firmemente que Thanos se las había endosado simplemente para tener paz y tranquilidad. El orbe cósmico es de suma importancia.
Gamora será la responsable de localizar el orbe cósmico y traerlo de vuelta. Tras haber provocado inexplicablemente una poderosa fuerza interestelar, Dumu y Kid no se inmutaron en absoluto. La personalidad de Dumu dictaba que, para él, nada en este mundo merecía causar pánico, excepto el fracaso de la misión. Kid se puso bastante nervioso al principio, pero luego pensó que entrar en pánico era inútil. Además, estaba en la ruina y el orbe cósmico le reportaría al instante una gran suma de créditos universales. Pensando esto, dejó de preocuparse de inmediato. Le preocupaban más las cuestiones prácticas que las amenazas lejanas. Kid se inclinó hacia Dumu, frotándose las manos con aire conspirador. Compatriota, después de entregar el orbe cósmico al corredor, ¿cómo deberíamos repartir la recompensa? 50 y 50. Dumu dijo con naturalidad. Después de todo, tras haber saqueado tantos equipos de los Raiders anteriormente, ahora rebosaba de recursos y no le importaba esa pequeña suma. Kid se iluminó. Genial. Pero primero, pongámonos de acuerdo, ¿quién se queda con cuáles 5? Dumu. Porque este tipo parecía volverse cada vez más idiota. Mientras hablaban, sonó el comunicador de Kid. Era su padre adoptivo, Yondu. Colgó sin pensarlo 2 veces. Como fugitivo rebelde, se negó a comunicarse con su padre adoptivo. Por supuesto, la razón principal era su temor a que Yondu descubriera lo que había hecho en Vanaheim y le diera una buena reprimenda. Dumu abrió con displicencia el tablón de recompensas interestelar y soltó una risita. Kid, tu recompensa ha aumentado. Ahora es de 40.000 créditos universales. El cazarrecompensas sigue siendo Yondu. ¿Qué te parece esto? Te ato y te envío a cobrar la recompensa, luego buscamos la forma de liberarte y nos repartimos el botín a partes iguales. Los ojos de Kid se iluminaron. ¿Podemos hacer eso? No sentía absolutamente ninguna carga psicológica a la hora de estafar a Yondu para sacarle dinero. Los dos charlaron mientras se dirigían a su próximo destino. Esta vez iban a Shandar, el planeta Ronan había planeado meticulosamente destruir. Shandar era la capital del Imperio Nova. Como potencia interestelar experimentada capaz de rivalizar con el Imperio Kree, la fuerza del Imperio Nova no debía subestimarse. Su cuerpo Nova era particularmente renombrado, actuando como policía interestelar. Se decía que una vez reunido el cuerpo Nova, su poder sería increíblemente inmenso. Dumu conocía bastante bien esta afirmación. Los Green Lantern Corps de DC Comics, que están al lado, también dijeron lo mismo, pero terminaron siendo aniquilados cada vez que aparecían. Tras más de una docena de saltos espaciales, su nave finalmente llegó a Shandar. Al mirar por la ventana, todo el planeta estaba envuelto en un tenue campo de energía dorada. La superficie estaba cubierta de diversos edificios peculiares, e innumerables naves espaciales se desplazaban siguiendo rutas de vuelo ordenadas. Eso es lo bueno del Imperio Nova. Abren sus puertas a todo el mundo. Siempre que no seas un Kree, incluso dan la bienvenida a los saqueadores. Claro que, como requisito, debes acatar sus reglas. Kid introdujo hábilmente la solicitud de inmigración. Aunque el sistema de seguridad del cuerpo Nova era estricto, procesaba decenas de miles de solicitudes de inmigración cada día y, por lo general, no examinaba con demasiado detalle a los visitantes que no portaban armas de destrucción masiva. La nave espacial atravesó lentamente el campo de energía dorada, creando ondulaciones. A medida que descendían, podían ver a varios extraterrestres coloridos caminando por las calles. Rojos, azules, verdes, amarillos, rosas, incluso con colores más intensos que los de un arco iris. Kid aparcó la nave en el tercer muelle espacial designado del Imperio Nova, y él y Dumu bajaron por la pasarela, uno tras otro. Compatriota, recuerda no empezar nada a la ligera, o nos arrestará el cuerpo Nova, le recordó Kid. Dumu agitó la mano. No se preocupen, siempre sigo las reglas y nunca hago nada ilegal. Pluma. Actualmente vendemos artículos obtenidos ilegalmente. ¿Cómo puedes decir eso sin reírte? Guiados por Kid, que conocía bien el lugar, los dos se adentraron en un callejón discreto y encontraron una extraña tienda hemisférica. La puerta metálica se deslizó silenciosamente, dejando ver a un corredor sentado en el interior, manipulando una pantalla holográfica. Kid se acercó con paso firme. Corredor, hemos traído el orbe cósmico. El corredor miró a Dumu, sorprendido. ¿Quién es él? ¿Dónde está Yondu? Kid exclamó. Este es nuestro nuevo miembro. En cuanto a Yondu, tiene otros asuntos que atender, así que vine en su lugar. Afortunadamente, el corredor solo frunció el ceño y no preguntó nada más. En su trabajo, solo necesitaba gestionar el intercambio de tareas. Saber demasiado a menudo acortaba la vida. Dumu sacó el orbe cósmico y se lo entregó. En el momento en que se completó el intercambio, sonó la voz del sistema. Asentamiento de la misión orbe cósmico completado, recompensa recibida. 2000 puntos de experiencia, equipo cañón de mano de triple cañón, objeto píldora de estudiante graduado, equipamiento. Cañón de mano de triple cañón, un lanzagranadas de triple cañón que se lleva en la mano.
Las granadas antitanque que dispara se adhieren a los vehículos al impactar objeto. Píldora para estudiantes de posgrado, permite ascender a estudiante de posgrado. El cañón de mano parecía bastante práctico, pero ¿qué demonios era esa píldora para estudiantes de posgrado? Dumu le tembló ligeramente la boca, y decidió tirar aquello a su trastero para que acumulara polvo, junto con la gran tirita de antes. Mientras revisaba sus recompensas, Kid charlaba animadamente con el corredor, y en un momento de descuido, se le escapó algo sobre Ronan. Ellos mismos no le tenían miedo a Ronan, pero eso no significaba que los demás no lo tuvieran. El rostro del corredor palideció al oír el nombre de Ronan. Le temblaban las manos como si tuviera Parkinson, y con mano temblorosa devolvió el orbe cósmico recién adquirido a Dumu. No puedo seguir con este negocio. Ustedes dos, recojan sus cosas rápido y váyanse. Oye, ¿cómo puedes incumplir un acuerdo al que habíamos llegado? Dijo Kid, disgustado. La actitud del corredor fue firme. No sabía que ustedes se metían con ese lunático de Ronan. No quiero provocar a ese cree. Lárguense de aquí, rápido. ¿Quieres decir que no te puedes permitir provocar a Ronan, pero sí a nosotros? Dumu entrecerró los ojos y, con decisión, sacó su Desert Eagle dorada, apuntándola a la cabeza del corredor. El corredor se lo tragó. ¿De dónde salió esta persona despiadada, que saca una pistola ante la menor discrepancia? Ante la razón que Dumu sostenía en la mano, la voz del corredor se debilitó un tercio. Si Ronan se entera, me matará. Dumu sonrió amablemente. No tienes que esperar a Ronan. Puedo matarte ahora mismo. El corredor quería llorar pero no tenía lágrimas. De cualquier manera, estaba muerto. Kid intervino en el momento justo para mediar. No somos gente irracional, pero no pueden hacernos venir hasta aquí para nada, ¿verdad? Arriesgamos nuestras vidas para conseguir este orbe cósmico. En efecto, pusieron en riesgo sus vidas. Kid casi muere de excesos por la barbacoa que preparó Morag ese día. El corredor miró la pistola que aún le presionaba la frente y apretó los dientes. Puedo compensarte personalmente con 100.000 créditos del universo. Dumu estaba disgustado. Dijiste que la recompensa era de más de 1 millón, ¿y ahora quieres despedirnos con 100.000? ¿Nos estás tratando como mendigos? Mientras hablaba, hizo un gesto como si fuera a apretar el gatillo. Al corredor le flaquearon las piernas y casi se arrodilló. 400.000. Es todo lo que puedo dar. De verdad que no puedo conseguir más. De acuerdo, recuerda pagar en efectivo. Al ver al corredor al borde del colapso, Dumu no insistió más. El corredor, como si le hubieran concedido un indulto, corrió hacia la caja fuerte, con las manos temblando tanto que casi tecleó mal la clave. Sacó frenéticamente todo el dinero que había dentro, deseando deshacerse cuanto antes de esas dos plagas. Kid se rascó la cabeza. Dijimos que no íbamos a infringir la ley, entonces, ¿cómo es que inexplicablemente se convirtió de nuevo en un robo? Tras recibir el dinero, Dumu guardó tranquilamente el orbe cósmico en su bolsillo, y él y Kid salieron de la tienda, buscando un lugar apartado para repartir el botín. Repartir el dinero. Tras repartir el dinero, Kid se frotó las manos y habló con cierta torpeza. Compatriota, puesto que esta misión ha terminado, ¿no debería deshacerme del hechizo que me has lanzado? Te mentí. En realidad no te lancé ningún hechizo, dijo Dumu entre risas. Para su sorpresa, Kid negó con la cabeza y dijo con firmeza. No me mientas. Definitivamente me has lanzado un hechizo. Lo comprobé de nuevo de camino aquí, y el efecto del hechizo sigue ahí. Oh, Dumu era extraña. ¿Existe la posibilidad de que simplemente sea un problema de tu propio cuerpo? Imposible. Absolutamente imposible. Kid se rió y agitó la mano en señal de negación. La realidad era demasiado cruel. Él, instintivamente, negó este hecho. Él creía firmemente que Dumu le había lanzado un hechizo y le instó a Dumu a que le ayudara rápidamente a deshacer el hechizo. Pero Dumu no pudo ayudarlo. La pastilla azul ya se le había dado a otro Peter, así que estaba verdaderamente indefenso. Dumu ignoró al idiota Kid, se giró para abrir el mapa y activó el mapa de Shandar. Y justo en ese momento, una figura verde apareció repentinamente ante él. Ella, Hulk. 127 Capítulo 127 ¿Qué habilidades de actuación? Capítulo 127. ¿Qué es la actuación? En ese momento, una mujer delgada de piel verde bloqueaba el paso de Dumu. Aparte del género y el físico equivocados, era esencialmente una Hulk femenina. Incluso el tono de verde era similar. PNJ. Gamora, Zen, Wolverine, Ben, Titán Afecto. 0 evaluación. Hija de Thanos, la mujer más peligrosa del universo, experta en ataques letales con aves, amante de Star-Lord, la mujer que hizo posible que Star-Lord organizara Vengadores 4. La persona que tenía delante era en realidad la hija de Thanos. Dumu se sorprendió un poco, y al leer la evaluación, vio que este mini Hulk incluso se había juntado con Kid. Así que Thanos, el gran jefe entre bastidores, se convirtió en el suegro tacaño de Kid. ¿Quién es Hulk? Gamora frunció ligeramente el ceño al escuchar las palabras de Dumu.
Hulk es un tipo pequeño, tímido y de buen carácter, y su color es tan saludable como el tuyo, dijo Dumu con naturalidad. Kid, que había estado siguiendo a Dumu, parloteando sin cesar y exigiendo que se eliminara la magia, de repente se emocionó. No, estaba verdaderamente emocionado en el momento en que vio a Gamora. Así que Dumu realmente no le había mentido. Kid se animó de nuevo y le dijo a Gamora: «Hola, señora, soy Peter». «Kid, todos me llaman Star-Lord, ¿puedo preguntar qué necesitas de nosotros?» Una sonrisa significativa apareció en el rostro de Gamora. «Es así, he perdido algo muy importante y esperaba que pudieras ayudarme». «Ah, ¿sí? ¿Qué pasa?» «Soy un experto en esta materia». Los ojos de Kid se iluminaron y, con entusiasmo, dio un paso más cerca. «Este artículo es» y en mitad de la frase, Gamora de repente, sin previo aviso, levantó la pierna y le asestó un golpe letal a Kid. ¡Ay! El rostro de Kid se tornó instantáneamente de un color rojo púrpura, sus manos se aferraron a su zona vital, sus piernas se retorcieron hacia adentro y se desplomó sobre el suelo, arrodillado. Como cabía esperar de la mujer conocida como la más peligrosa del universo, su nivel de peligro para los hombres era prácticamente de grado nuclear. Inmediatamente después, Gamora sacó una empuñadura de alta tecnología con una forma única. La hoja se desplegó instantáneamente y presionó directamente contra el cuello de Kid. «Entrégame el orbe cósmico. O lo mataré», le espetó Gamora de Dumu. Dumu soltó una risita. «Nos acabamos de conocer, ¿de qué serviría amenazarme con él? No me des eso. Sé que estás con él, entrégame el orbe cósmico, o lo mando a paseo ahora mismo». Gamora frunció el ceño con fuerza y presionó ligeramente la hoja, dejando una marca roja superficial en la piel de Kid. «Habla en serio, compatriota, todos somos terrícolas, no puedes quedarte de brazos cruzados mientras me muero». La voz de Kid sonaba aterrada y distorsionada, con el cuello rígido, sin atreverse a moverse. Dumu sacó su Desert Eagle dorada y la apuntó a Kid delante de Gamora. «Buen hermano, descansa en paz, te prometo vengarte. Cuando te hayas ido, heredaré tu legado como es debido. Si tienes alguna novia guapa, dame sus datos de contacto ahora mismo y me ocuparé bien de ellas. ¿Estás hablando siquiera con palabras humanas?» Los ojos de Kid se abrieron desmesuradamente, tan enfadado que casi no podía respirar. Se volvió hacia Gamora y gritó: «Conozco a este tipo. Nos matará a los dos y heredará mi legado y a mi novia». «Ah, no. No tengo novia, sigo soltero. En resumen, ¿por qué no unimos fuerzas y luchamos contra él?» Gamora. ¿Estáis todos los terrícolas locos? Tantos años siendo una asesina interestelar a las órdenes de Thanos que su percepción del peligro era extremadamente aguda. En ese momento, Gamora pudo sentir un aura de peligro casi tangible proveniente de Dumu, y la mano que sostenía el arma era terriblemente firme, sin rastro alguno de vacilación o titubeo en sus ojos. Está claro que este tipo era realmente capaz de hacerlo. «Loco». Gamora maldijo para sus adentros, luego tomó una decisión rápida, levantó el pie y pateó a Kid hacia Dumu. Mientras Kid le nublaba por completo la visión a Dumu, la figura de Gamora irrumpió como una leoparda, y la espada larga que sostenía en la mano cortó el aire con un silbido agudo, impactando directamente en el hombro derecho de Dumu, que empuñaba una pistola. Sonido metálico. El nítido sonido metálico resonó en sus oídos. El águila del desierto dorada en la mano de Dumu se había transformado, en algún momento, en una espada larga de aspecto antiguo, parando con firmeza la rápida estocada de Gamora. El retroceso de la hoja de la espada hizo que Gamora sintiera un ligero hormigueo en el brazo. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Claramente no esperaba que Dumu pudiera cambiar de arma de la nada, ni bloquear la espada de alta tecnología que Thanos había encargado especialmente para ella. Hay que saber que esta espada fue fabricada con una aleación especial, que normalmente corta metales comunes como el tofu. Lo que Gamora ignoraba era que la espada que Dumu tenía en la mano era una que le había arrebatado a Sif, y que, en términos de filo y durabilidad, era considerada un arma de primera categoría en toda la galaxia. Al fallar su golpe, Gamora no se detuvo, sino que volvió a alzar su espada, lanzando un feroz ataque contra Dumu. Hay que reconocer que sus habilidades de combate eran realmente excelentes. También empuñando una espada, cada movimiento que hacía demostraba la crueldad perfeccionada a través de años de combate práctico, claramente un escalón por encima de las habilidades básicas de Dumu con la espada a una mano. Pero Dumu permaneció tranquila. Si las habilidades no eran suficientes, la superioridad numérica aplastaría, bloqueando fácilmente todos los ataques de Gamora. Al ver que los ataques convencionales eran completamente ineficaces, la mirada de Gamora se agudizó. Fingió una estocada con su espada larga, pero su pierna izquierda se elevó repentinamente, utilizando su movimiento característico contra Dumu, el letal golpe del ave. ¿Quién iba a imaginar que Dumu ya estaba preparado, cruzando las piernas y sujetándole el tobillo? Maldito canalla, intentando usar semejante truco sucio por segunda vez. Toma esto.
Dumu resopló con frialdad, alzó su espada larga y la descargó sobre Gamora. Gamora paró rápidamente el golpe con su espada, pero inesperadamente, el movimiento de Dumu fue una finta. Su mano izquierda se cerró en un puño y la golpeó en el pecho. Estallido. Con un golpe sordo, Gamora salió volando hacia atrás, golpeándose la espalda contra el suelo con fuerza, lo que le provocó una oleada de ki y sangre. Kid finalmente se recuperó y, al ver esto, suspiró, pensando en lo astutas que eran estas personas, llenas de trucos incluso en la batalla. Una persona honesta y bondadosa como él se estaba volviendo cada vez más rara en el universo. Se acercó a Dumu, palmeándose el pecho con un temor aún latente. Compatriota, te lo debo mucho. Tu actuación fue tan realista, fingiste que de verdad ibas a dispararme, lo que engañó a esa chica de piel verde y me permitió escapar. Dumu pareció desconcertado. ¿Eh? ¿Qué actuación? Ki. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Justo en ese momento, una figura peluda descendió del cielo y aterrizó sobre la cabeza de Kid. Jajaja. 40.000 créditos cósmicos son míos. Dumu arqueó una ceja al darse cuenta de que aquella figura peluda era en realidad un mapache. PNJ. Rocket nombre en clave. Rocket Raccoon afecto. 0 evaluación. Mapache, compañero de Groot, uno de los seres vivos más inteligentes del universo. El universo estaba verdaderamente lleno de maravillas. Incluso un mapache podía hablar, y era uno de los seres vivos más inteligentes del universo. Simplemente se preguntaba si la inteligencia de Tony sería superior a la de esta pequeña criatura. Si Tony ganara, sería más listo que un mapache. Si perdiera, hasta un mapache sería más listo que él. Parecía que Tony iba a perder de todas llenas. Al mismo tiempo, una figura alta pasó lentamente junto a Dumu. Era un hombre árbol con extremidades y rasgos faciales, y unas pocas hojas tiernas en su piel parecida a la corteza. PNJ. Groot afecto. 0 evaluación. Yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot. Dumu estaba tan confundido que casi olvidó cómo escribir el nombre Groot. Rocket, rebotando frenéticamente sobre la cabeza de Kid, gritó. Groot, deja de perder el tiempo, ayúdame rápido a atar a este valioso tipo, nos vamos a hacer ricos. Yo soy Groot. Groot extendió los brazos e inmediatamente usó elemento malera. Innumerables ramitas brotaron al instante, envolviendo a Kid como una momia, dejando solo su cabeza al descubierto. Evidentemente, todos ellos iban tras la recompensa de Kid. Kid estaba a punto de llorar. ¿A quién había provocado? ¿Por qué todos lo perseguían? Kid se endurecieron. ¿Me estáis acosando? Parece que ha llegado el momento de usar mi as bajo la manga. Compatriota, sálvame. Kid fue desgarrador, incluso más trágico que si hubiera muerto su propio padre. Vale, deja de llorar. Dumu dijo con una mirada de disgusto, agitando despreocupadamente su espada larga, y las ramas que envolvían a Kid se rompieron, cayendo al suelo con estrépito. Kid finalmente se liberó, y lo primero que hizo fue agarrar a Rocket, que aún rebotaba sobre su cabeza, y lo arrojó afuera. Rocket dio una ágil voltereta en el aire y aterrizó sobre el hombro de Groot, agitando sus pequeñas patas con enfado. Idiota, casi me haces caer. Solo entonces Kid vio realmente la apariencia de Rocket, y exclamó sorprendido. ¿Un mapache que habla? ¿Qué mapache? ¿Qué tonterías estás diciendo? Rocket parecía desconcertado, completamente incapaz de comprender lo que Kid estaba diciendo. Tras vagar por la galaxia durante muchos años, Rocket nunca había visto a alguien de su misma especie y desconocía que en la Tierra se le llamara mapache. Solo Dumu y Kid, dos terrícolas, conocían la especie de Rocket. Pero no le prestó demasiada atención. Sacó la pistola que llevaba detrás, que era más grande que él, y observó a Dumu con ojos recelosos. Groot, ten cuidado, el hombre que está al lado de ese idiota es muy peligroso. Yo soy Groot. No te preocupes por ese idiota, su nivel de peligro es incluso menor que el tuyo. Yo soy Groot. Vale, ya lo entiendo, no debería compararte con ese idiota, es un insulto para ti. Rocket y Groot centraron su mirada en Dumu, ignorando por completo a Kid. Kid. ¿Quién es el idiota? Desde luego que no hablan de mí. Dumu soltó una risita. Parecía que todo el mundo tenía una primera impresión muy similar de Kid. Observó la interacción entre Rocket y Groot, maravillándose. Un mapache y un hombre árbol, si tu dúo con temática natural fuera a Estados Unidos, quizás incluso recibirían un trato de dragón celestial. Verás, esas organizaciones de bienestar animal y medioambientales de Estados Unidos son todas bastante fanáticas. Si vieran un mapache que habla y un árbol que camina, probablemente los venerarían como ancestros, y luego los usarían para amasar riquezas. Groot habló. Soy Groot. Dumu respondió naturalmente. Dragón celestial significa una persona superior a las demás. Yo soy Groot. Sé que eres un árbol, pero en realidad significa lo mismo.
Kid y Rocket, que estaban a su lado, observaron a Dumu y Groot conversar con tanta naturalidad que se mantenían atónitos. Kid se abrieron de par en par. Compatriota, este hombre árbol sigue diciendo lo mismo, ¿cómo puedes percibir tantos significados diferentes? Dumu explicó. Debe estar hablando algún tipo de idioma, solo que tú no lo entiendes. En la configuración del juego, los personajes hablaban chino, por lo que el idioma de Groot se tradujo naturalmente al chino. ¿Tan asombroso? Kid se interesó de inmediato y se volvió hacia Groot, preguntándole, ¿cómo te llamas? Yo soy Groot. Kid se volvió inmediatamente hacia Dumu. Compatriota, ¿qué acaba de decir? Dijo, yo soy Groot. Lo sé, pregunto qué significa eso. Dumu. ¿Eres idiota? Dumu le tembló la boca y les dijo a Rocket y Groot, llévense ustedes dos a este idiota, nos repartiremos la recompensa a partes iguales. Bueno. Rocket aceptó sin dudarlo. La amenaza de Dumu era demasiado grande. La cooperación era, naturalmente, la mejor opción. Groot asintió. Soy Groot. Kid. Se acabó, parece que mi compañero me ha traicionado. Miró a izquierda y derecha, y su mirada se posó en Gamora, que acababa de levantarse del suelo. ¿Y qué hay de mi sugerencia anterior? ¿Qué tal si formamos equipo? Gamora simplemente apartó la mirada, sin siquiera molestarse en dedicarle una mirada. Prefiere morir antes que ser compañera de equipo de semejante idiota. En ese instante, cegadores haces de luz amarilla descendieron del cielo, envolviéndolos a todos. Sintieron al instante cómo sus cuerpos se aligeraban y flotaron sin control en el aire. Alzaron la vista y vieron 7 naves espaciales de Nova Corps flotando sobre ellos. Depongan las armas. En nombre del cuerpo Nova, quedan arrestados por poner en peligro vidas y destruir propiedad. Un anuncio resonó por los altavoces de la nave. Claramente, el alboroto que habían provocado había atraído al cuerpo Nova. Ante tantas naves de los Nova Corps, Rocket soltó su arma a regañadientes. En cuanto a Gamora, tras levantarse, no pudo encontrar dónde la había dejado, a pesar de que no había cobertura a su alrededor. Y Dumu estaba aún más vacío. Aparte del abultado bolsillo de sus pantalones, no tenía nada, más limpio que un mendigo. Soy una víctima, no hice nada, soy inocente. Gritó Kid rápidamente. Sí, yo también soy inocente, no sé quién puso esta pistola en mi mano. Repitió Rocket. Yo soy Groot. Kid. Dumu y Gamora no se unieron a los gritos. Una podía escabullirse en cualquier momento, sin miedo, mientras que la otra tenía su orgullo y no era capaz de gritar tal cosa. El cuerpo Nova fue bastante eficiente, llevándolos rápidamente a una sala de interrogatorios de aislamiento especializada para comenzar a investigar sus identidades y antecedentes uno por uno. Los resultados fueron sorprendentes. La mayoría tenía antecedentes penales, especialmente Gamora, cuyo historial era aún más escandaloso que el de Zansan. Sus condenas acumuladas eran suficientes para que la encerraran desde la Edad de Piedra hasta la Era Interestelar. Solo el expediente de Dumu estaba tan limpio como una hoja de papel en blanco, y sus acciones fueron mayoritariamente en defensa propia, lo que lo convertía en un ciudadano respetuoso de la ley en comparación con los demás. Finalmente, Kid y los demás fueron enviados a prisión por el cuerpo Nova, mientras que solo Dumu fue liberado en el acto. Al despedirse, el líder del escuadrón Nova Corps le dio una palmada en el hombro a Dumu y le dijo con seriedad, joven, debes tener cuidado al elegir amigos en el futuro. Son criminales peligrosos, no te vuelvas a juntar con ellos. Dumu suspiró. De verdad que no esperaba que Kid fuera así. Lo juzgué mal. No te preocupes, siempre he estado en contra del mal, y a partir de ahora marcaré una clara diferencia con él. Kid. Este tipo es el principal culpable, hay que arrestarlo rápidamente. 128 Capítulo 128 Vamos, Pokéball. Capítulo 128. Vamos, Pokéball. Antes de que Kid fuera escoltado lejos, le guiñó un ojo desesperadamente a Dumu. Compatriota, acuérdate de sacarme de apuros. Desafortunadamente, Dumu no pudo discernir ningún otro significado en sus ojos aparte de un dejo de lascivia, y así observó cómo Kid y el combo de la naturaleza eran llevados por el cuerpo Nova. Gamora también fue categorizada en la combinación naturaleza, ya que su vibrante apariencia verde parecía incluso más vivaz que la de Groot, el ser planta. Sin embargo, Dumu no tenía que preocuparse por Kid. A juzgar por los comentarios del sistema, era muy probable que no permaneciera en prisión mucho tiempo, e incluso podrían volver a encontrarse algún día. Al dejar de parlotear Kid en su oído, Dumu finalmente tuvo algo de paz y decidió dar un buen paseo por Shandar. Como imperio interestelar altamente avanzado, los productos de alta tecnología estaban prácticamente en todas partes, pero casi todos eran productos civiles. Ni siquiera pudo encontrar una armería decente en la calle. De vez en cuando, divisaba algunas tiendas de equipos de seguridad, pero solo vendían pistolas sónicas no letales o escudos de energía.
Todo esto se debía a las leyes del Imperio Nova, que controlaban estrictamente las armas y el equipo. En Shandar, la venta de la mayoría de las armas y el equipo estaba explícitamente prohibida. En este sentido, era mucho menos libre que Estados Unidos. En Estados Unidos, era fácil conseguir armas de fuego de matones callejeros en cualquier callejón, y si tenías suerte, incluso podías encontrar un lanzacohetes RPG, pero aquí, era difícil incluso conseguir un arma potente. Dumu se sintió un poco decepcionado, pero no le dio demasiada importancia al asunto. Inmediatamente pasó al modo comprar, adquiriendo cualquier producto de alta tecnología que le llamara la atención, desde dispositivos inteligentes portátiles hasta robots domésticos, comprando en grandes cantidades. Al fin y al cabo, había ganado una enorme cantidad de monedas del universo con los invasores, así que era un desperdicio no gastarlas. Tras su jornada de compras, Dumu se dirigió tranquilamente a la oficina de administración del puerto espacial, pagó una tasa administrativa y confió su nave espacial al Imperio Nova. Una vez completado todo esto, abrió directamente el mapa del juego y seleccionó las coordenadas del cuartel general de Shield para teletransportarse. En los últimos días, Dumu no había podido regresar a la Tierra para aceptar las misiones diarias. Morag ni siquiera tenía un punto de teletransportación, y no podía simplemente teletransportarse durante los viajes espaciales, ya que no podría regresar a la Tierra si lo hiciera. Ahora que había establecido un punto de teletransportación en Shandar, ya no tenía esa preocupación. De vuelta en el cuartel general de Shield, Dumu fue directamente a la oficina del director para aceptar una misión de ella, y envió casualmente la información de la misión al escuadrón 10 de Peter y Harry. Sin embargo, Peter y Harry no respondieron tan rápido como de costumbre. Dumu estaba algo desconcertado, así que activó su orbe de teletransportación y se teletransportó directamente cerca de Peter. En cuanto a por qué estaba cerca de Peter, era porque le había confiado el orbe de teletransportación a Peter para su gestión principal. Harry, como único heredero del grupo Osborn, era joven, rico y guapo, y llevaba una vida nocturna vibrante y colorida. Dumu no quería teletransportarse de repente y presenciar escenas para adultos que requirieran censura. Por el contrario, Peter resultaba mucho más tranquilizador. Su vida nocturna se dedicaba principalmente a luchar contra diversos criminales en las calles de Nueva York, por lo que no habría tal incomodidad. Pobre Peter, él creía que Dumu le había confiado el orbe de teletransportación por una confianza especial, y se había jactado secretamente de ello durante mucho tiempo. En cuanto Dumu aterrizó, antes incluso de poder ver con claridad su entorno, vio a Peter, vestido con su traje de Spider-Man, dar una voltereta para esquivar un ataque. Inmediatamente después, un cegador rayo de luz eléctrica pasó zumbando a su lado, directo a su rostro. Dumu. Y escudo mágico ajustado. La luz eléctrica impactó con fuerza contra el escudo mágico, haciendo estallar una lluvia de diminutas chispas eléctricas. Solo entonces Dumu pudo ver claramente su entorno. Se encontró dentro de la central eléctrica del grupo Osborn, donde los equipos circundantes estaban gravemente dañados. Los cables rotos chispeaban esporádicamente, lo que indicaba claramente que allí había tenido lugar una feroz batalla. Peter jadeaba pesadamente de lado, su traje de Spider-Man cubierto de marcas de quemaduras, con varias zonas incluso quemadas por completo. En pleno vuelo, la situación de Harry no era mucho mejor. Estaba suspendido en ese nuevo planeador, que parecía una tarjeta gráfica, y su característico pelo engominado hacia atrás se había convertido ahora en un afro, como si le hubiera caído un rayo, lo cual era bastante cómico. Y justo delante de ellos flotaba una criatura humanoide azul translúcida, muy parecida a cierto Dr. Manhattan de DC Works al que no le gustaba usar ropa, solo que esta al menos llevaba un mono negro. Dumu echó un vistazo a la información de aquel hombre azul. Resultó ser Max Dillon, cuyo nombre en clave era Electro, uno de los supervillanos con los que se había encontrado en el grupo Osborn. Dumu preguntó con curiosidad: ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Peter y Harry ya se habían percatado de la llegada de Dumu. Al ver a un humanoide brillante, casi pensaron que había aparecido otro Electro, solo para suspirar aliviados cuando oyeron una voz familiar. «Dumu, ¿qué haces aquí?», exclamó Peter sorprendido. Dumu respondió: «Te envié mensajes y no obtuve respuesta, así que simplemente me teletransporté hasta aquí». «¿Qué le pasa a este tipo?». Harry controló su planeador para descender y explicó: «Él es Max, un empleado del grupo Osborn. Se transformó en esto tras un accidente y adquirió la capacidad de controlar la electricidad. Pero algunos accionistas del grupo, temiendo que la divulgación del incidente afectara al precio de las acciones, lo encarcelaron en secreto a mis espaldas y llevaron a cabo una investigación. Desde la desaparición de Norman Osborn, aunque Harry asumió nominalmente el control del grupo Osborn, no todos los accionistas le obedecieron al joven heredero. Algunos veteranos habían estado jugando sucio en secreto, intentando por todos los medios arrebatarle el control del grupo.
Hasta hoy, Max enloqueció repentinamente, mató a los accionistas que lo tenían prisionero y luego escapó aquí con la intención de absorber toda la electricidad de la central eléctrica. Harry fingió una expresión de tristeza, pero la curva ascendente de sus labios era más difícil de reprimir que un ac. Porque los accionistas fallecidos eran precisamente los viejos cascarrabias que constantemente le ponían trabas en las reuniones del consejo y trataban de frenarlo para que tomara el poder. Harry no era como Peter, que sentía compasión y lástima por sus enemigos. Fingía estar desconsolado en apariencia, pero interiormente estaba eufórico. Peter, sin embargo, no tenía tantos problemas internos como Harry. Miró fijamente a Electro y dijo: debemos detener a Max lo antes posible, de lo contrario, grandes áreas de la ciudad se quedarán sin electricidad, especialmente los hospitales y el transporte, lo que realmente sumiría al pueblo en el caos. El PNJ Peter Parker te ha asignado una nueva misión. Eres electricidad, eres luz, eres el único mito objetivo. Derrotar a Electro y frustrar su conspiración recompensa. X más 3000, 1 equipo aleatorio, 2 objetos aleatorios. Tiene que ser ese chico, Peter. No solo puede ayudarme a completar las misiones diarias, sino que también puede darme misiones secundarias. Max también se percató de la presencia de Dumu y quedó momentáneamente atónito. ¿Quién eres? ¿Eres también una persona común y corriente perjudicada por el grupo Osborn, igual que yo? Dumu resplandecía por completo, luciendo incluso más brillante que Max, lo que llevó a Max a confundirlo con uno de los suyos. Esto es magia. Solo que brilla un poco, corrigió Dumu de inmediato. Esto era importante, ya que afectaba a su reputación como mago. Max no creía en la llamada magia, pero ciertamente no podía sentir ninguna electricidad proveniente de Dumu, por lo que su expresión pasó de la anticipación a la decepción, y luego rápidamente a la ira. Así que estáis con ellos. Todos queréis detenerme. Sois todos secuaces del grupo Osborn. Max estalló en una deslumbrante luz eléctrica, y una poderosa energía convergió rápidamente en sus brazos, enviando varios arcos de electricidad densos hacia los tres. Al ver esto, los tres se apartaron inmediatamente. Harry ascendió en su planeador, Peter lanzó telarañas para balancearse y Dumu, con una escoba rústica que apareció de la nada en su mano, agarró el mango con una mano y se elevó instantáneamente hacia el cielo. Equipamiento. Escoba voladora, los chicos deberían sentarse de lado o añadir un asiento de bicicleta. De lo contrario, tendrán una ligera sensación de melancolía. Dumu no se sentó en la escoba. En cambio, se agarró directamente al mango. Como Thor podía volar sujetando su martillo, también podía volar sujetando una escoba. Gracias a la fuerza y resistencia de sus brazos, no tenía que preocuparse por soltarse y caerse. De hecho, Dumu también tenía el planeador del duende verde para volar, pero desafortunadamente, el pequeño duende Harry estaba presente, y para evitar un reencuentro entre padre e hijo allí mismo, era mejor usar la escoba voladora. Dumu aterrizó en un terreno elevado, cambió su escoba voladora por una Desert Eagle dorada, levantó la mano, apuntó a Max y apretó repetidamente el gatillo. ¡Bang! 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 Las balas cargadas de energía silbaron, impactando con precisión a Max. Sin embargo, las balas de energía atravesaron directamente su cuerpo, dejando un agujero de bala en el grueso detonador a sus espaldas. Harry recordó rápidamente. Ya lo hemos intentado. Ningún ataque físico puede causarle daño real. Su cuerpo ha sido cuántico. Por Dios, resulta que es un usuario de habilidades nato. Dumu arqueó una ceja. Si los ataques físicos eran ineficaces, muchos de sus métodos serían inútiles ahora. Revisó rápidamente su inventario de juegos y luego dijo: tengo un plan, pero primero necesito incapacitarlo temporalmente. Peter saltó al lado de Dumu y le susurró: tengo una idea. Ya sabíamos que le tiene especial miedo al agua. Sufre un cortocircuito temporal cada vez que entra en contacto con ella. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Que un tipo natural le tenga miedo al agua es muy razonable. De acuerdo, te lo dejo a ti. Yo distraeré a este tipo. Dumu no tenía la intención de provocar activamente. Fue principalmente porque los ojos brillantes de Max lo miraban fijamente, y su mirada parecía querer devorarlo vivo. Evidentemente, esas pocas balas de energía, si bien no causaron daños sustanciales, habían enfurecido profundamente al oponente. Estás muerto. Max rugió. Debido a la electrificación generalizada, incluso su voz tenía un fuerte efecto de autotune. En la escena del rap actual, estaría años por delante de la tendencia, con autotune incorporado, salvando así el puesto de ingeniero de sonido. Además, con ese tratamiento estético en la piel, si se dedicara al rap, podría convertirse en la próxima gran estrella. Max alzó la palma de la mano, e incontables arcos eléctricos deslumbrantes convergieron furiosamente en ella, emitiendo un crepitar escalofriante, como si 1000 pájaros estuvieran cantando simultáneamente. ¿Eres tú, Chidori?
Esa familiar sensación de déjà vu hizo que Dumu fuera incapaz de resistir la tentación de quejarse. Al instante siguiente, Max extendió los brazos hacia adelante, y una corriente blanca, espesa como un cubo y abrasadora, rasgó el aire, precipitándose directamente hacia Dumu a una velocidad asombrosa. Dumu reaccionó rápidamente, desapareciendo de su posición original, y una vez más sacó su escoba voladora para elevarse por los aires. Auge. En medio de una explosión ensordecedora, la posición original de Dumu fue envuelta por la corriente eléctrica, dejando una gran marca chamuscada en el suelo, sobre la cual pequeñas serpientes eléctricas danzaban alegremente. Max no daba señales de detenerse, agitando continuamente los brazos y enviando un destello eléctrico cegador tras otro que se elevaba hacia el cielo. Pero Dumu, controlando la escoba voladora, maniobró y esquivó ágilmente en el aire, evadiendo sin esfuerzo todos los ataques eléctricos. Ni siquiera un rincón de su ropa fue tocado. Como medio de transporte predilecto de un usuario de magia, el alma del antiguo conductor de Dumu entró en juego de forma natural, haciendo que los controles fueran increíblemente intuitivos. Maldita seas, vuela. Los continuos fallos enfurecían a Max, pero era un hombre tranquilo, así que no lo demostraba fácilmente. Dumu le aconsejó: Max, veo que tienes potencial. Aún no es demasiado tarde para detenerse. Imposible. El grupo Osborn me debe dinero y debe pagarme el doble. Max rugió, y sus manos comenzaron a acumular una energía eléctrica aún más poderosa. Dumu propuso: ¿qué tal si trabajas para mí? Estoy dispuesto a contratarte con el doble de tu salario anterior, con 5 seguros y un fondo, además de vacaciones anuales pagadas. Max soltó una serie de risas frías acompañadas de crujidos eléctricos. ¿Quién crees que soy? El simple dinero no me hará renunciar. Imposible. Triple salario. Ni se te ocurra soñar con ello. 5 veces el salario. Jamás. 10 veces el salario. Y Max se detuvieron, pero entonces se enfureció aún más. De hecho, dudó. El simple dinero logró hacer flaquear su espíritu vengativo. Imperdonable. Max recuperó la compostura, decidió ignorar las palabras de Dumu, y concentró furiosamente la electricidad en sus manos. Justo cuando su energía estaba a punto de estallar, un repentino chapoteo resonó a sus espaldas. Max giró la cabeza y vio a Peter, con sus propias manos, arrancando la tubería de agua del depósito. Un espeso chorro de agua se precipitó hacia él, sin darle tiempo a esquivarlo. ¡Zas! El chorro de agua a alta presión lo envolvió instantáneamente, la luz eléctrica de todo su cuerpo parpadeó furiosamente en el agua, y luego se estrelló pesadamente contra el suelo desde el aire. La luz eléctrica de su cuerpo parpadeó rápidamente varias veces, y finalmente se apagó por completo. «Bastardo, me engañaste». Max apretó los dientes. Su voz ya no era electrizante. Sin embargo, a pesar de estar desplomado en el suelo, se mantuvo confiado. «Aún así, ¿qué puedes hacer?» «Solo puedo dejar de usar mis habilidades temporalmente, pero tus ataques siguen sin tener efecto sobre mí». ¿Es eso así? Dumu sonrió, y un objeto esférico completamente negro apareció de la nada en su mano. Los músculos de su brazo derecho se tensaron y abultaron, y su cintura giró bruscamente, impulsando todo su brazo a azotar como un látigo, lanzándolo con todas sus fuerzas. «Vamos, Pokéball». En el momento en que la soltó de su mano, la esfera negra como la boca del lobo se transformó en una sombra negra, que emitía un aterrador silbido, y voló directamente hacia Max. Antes de que el oponente pudiera siquiera reaccionar, la esfera completamente negra le golpeó la cabeza con fuerza. Estallido. La cabeza de Max se ladeó bruscamente y la mitad se hizo añicos en respuesta, convirtiéndose en chispas eléctricas dispersas. Pero Max seguía vivo, riendo maniáticamente con media cabeza. «Jajaja, te dije que no había», y su risa descontrolada cesó de repente. La esfera completamente negra se detuvo de forma inquietante en el aire, y la grieta en su centro se abrió instantáneamente, creando una fuerza de succión irresistible en su abertura. El cuerpo cuántico de Max fue atraído como por una mano invisible, retorciéndose mientras era absorbido por el pequeño objeto esférico. Al instante siguiente, la esfera completamente negra se cerró de nuevo, cayó al suelo y comenzó a balancearse de un lado a otro. Un balanceo, 2 balanceos, 3 balanceos. Tras oscilar así un par de veces, la esfera completamente negra se detuvo. Al mismo tiempo, todos sintieron como si un sonido resonara en sus oídos. Timbre. 129. Sois más odiosos que los capitalistas. Capítulo 129. Eres aún más detestable que un capitalista. Éxito. Pikachu. Blackchu ha sido capturado. Una música de fondo vibrante y 2 líneas de texto resonaron automáticamente en la mente de Dumu. Caminó hacia adelante y se agachó para recoger el objeto esférico completamente negro. En el suelo donde había caído se veían varias grietas, lo que indicaba lo pesada que era la esfera. Objeto.
Pokéball de hierro puro, una Pokéball que pesa 100 kilogramos. Solo el Pokémon que sobreviva merece ser capturado. Este fue uno de los objetos que Dunmu adquirió al principio, y había permanecido sin usar en su inventario de juego hasta hoy, cuando finalmente encontró su propósito. Solo con sus casi 100 puntos en fuerza podía lanzar esta Pokéball de hierro puro, más pesada que una bala de lanzamiento de peso, como si fuera una pelota de béisbol. Si se tratara de cierto entrenador que, después de 25 años de viajes, aún tuviera 10 años, bueno, es difícil decirlo, ya que esa persona también es una fuerza de la naturaleza que puede levantar una tonelada con facilidad. Sin embargo, una Pokéball no tiene efecto sobre los humanos. Solo puede capturar seres inteligentes no humanos. Y el cuerpo cuántico de Max, compuesto enteramente de electricidad, había trascendido hacía mucho tiempo el ámbito de un cuerpo humano, convirtiéndose esencialmente en una forma de vida elemental, perfectamente dentro del alcance de captura de la Pokéball. Ahora Dunmu podría considerarse un entrenador con un Pokémon, y además un raro Pikachu negro brillante. Nada mal, nada mal. Al ver a Max atrapado en la Pokéball de hierro puro, Peter y Harry quedaron atónitos. Peter parecía conmocionado. ¿Qué es esto? Dunmu sopesó la pesada Pokéball que tenía en la mano y explicó. Una Pokéball, un objeto específico para capturar Pokémon. ¿Eh? ¿Max también puede ser considerado un Pokémon? Eso es discriminación racial. ¿Qué tiene de malo que un Pokémon sea negro? Dentro de unos años, hasta Blancanieves podría ser negra. Dunmu no estaba diciendo tonterías. En su época, casi todas las películas estadounidenses de cuentos de hadas se habían convertido en cuentos de hadas oscuros. Incluso el algo travieso Pinocho se había transformado en una figura de madera negra, supuestamente alcanzada por un rayo durante su creación. Por este motivo, las películas de cuentos de hadas estadounidenses se convirtieron en las más brillantes de todas las sagas cinematográficas, ya que sin un alto nivel de brillo, el público no podría encontrar a los personajes en absoluto. ¿Cómo puede ser negra Blancanieves? Si se llama Blancanieves. Peter no se atrevió a refutar abiertamente, limitándose a murmurar para sí mismo. La etiqueta de discriminación racial era demasiado pesada. Ni siquiera con decenas de toneladas de fuerza podía soportarla. Sin la destrucción de Max, la central eléctrica reanudó gradualmente su funcionamiento y se restableció el suministro eléctrico en las zonas afectadas. Misión: tú eres la electricidad, tú eres la luz, tú eres el único mito completada. Recompensas obtenidas. 3000 exp, equipo sombrero verde. Objeto pararrayos, objeto tótem de araña equipamiento. Sombrero verde, todo aquel que te ve no puede evitar sentir un poco de simpatía. Objeto pararrayos, dentro de cierto alcance, atraerá todos los rayos. Objeto tótem de araña, el símbolo de Spider-Man. Con él, aunque parezcas un duende, tengas 4 tentáculos en la espalda y cola de lagarto, seguirás siendo Spider-Man. Los objetos obtenidos esta vez estaban todos estrechamente relacionados con los PNJ del campo. El atributo del pararrayos contrarrestaba claramente la habilidad de Max. Si hubiera estado allí antes, el poder de Max probablemente no habría sido efectivo en absoluto. En cuanto al sombrero verde, parecía tener alguna relación tanto con Peter como con Harry. Eran amigos y compañeros de viaje, lo que dificultaba determinar quién había engañado a quién. Pero dada la personalidad de Mer y Jane, era posible que ambos hubieran sido engañados. En cuanto al tótem de la araña, era claramente un objeto relacionado con Peter, aunque su función específica no resultaba evidente de inmediato. Dunmu guardó la Pokéball de hierro puro y miró a Peter y Harry. ¿Todavía pueden moverse? No se preocupen, solo sufrimos heridas leves y podemos seguir moviéndonos perfectamente. Peter y Harry se sintieron muy conmovidos por la preocupación de Dunmu. Dunmu asintió. Eso está bien. Si puedes moverte, date prisa y cumple la nueva misión que te he encomendado. Pedro. Harry. Jotunheim. Este era el territorio de los gigantes de hielo, y también el pueblo natal de Loki. Odín lo había rescatado de este basurero hacía mucho tiempo. Dunmu había estado aquí con el ejército asgardiano cuando sofocó el descontento de los 9 reinos. Hablando de eso, el descontento en Jotunheim fue causado por los 2 hermanos, Thor y Loki. Loki no solo traicionó a su padre biológico, Laufey, el rey de los gigantes de hielo, sino que también abrió un enorme agujero en Jotunheim, provocando el desplazamiento de muchos gigantes de hielo. Para luchar por el trono y el espacio vital, la raza de los gigantes de hielo se enfrascó en una brutal guerra civil. Justo cuando luchaban con fiereza, el ejército asgardiano descendió como un dios. Thor, con el poder del trueno, sofocó la rebelión, reduciendo casi por completo el ya menguante número de gigantes de hielo a una especie en peligro de extinción. Finalmente, bajo la persuasión física de Thor, los gigantes de hielo se calmaron. Dunmu también había activado un punto de teletransportación aquí en ese momento, lo que le permitía teletransportarse en cualquier instante. Miró a su alrededor, no vio ningún gigante de hielo, así que clavó el pararrayos recién adquirido en el suelo helado y luego sacó la Pokéball de hierro puro.
Dado que la Pokéball de hierro puro era un objeto del juego, naturalmente podía teletransportarse junto con él. Dumu abrió la Pokéball de hierro puro y un destello de luz surgió de ella. Entonces Max apareció ante Dumu. «Eres tú. El tipo que me encerró en ese infierno». En cuanto Max vio a Dumu, montó en cólera. Sin mediar palabra, frotó 2 bolas de electricidad crepitante entre sus manos y lanzó un cañón eléctrico directo contra Dumu. ¡Zap! Una electricidad cegadora rasgó el aire, precipitándose hacia Dumu a una velocidad asombrosa. Sin embargo, sucedió algo extraño. La electricidad de repente dio un giro brusco en el aire, impactando directamente contra el pararrayos que estaba junto a Dumu, y la electricidad desapareció instantáneamente. Pararrayos. Los ojos de Max se abrieron con incredulidad. Él, por supuesto, sabía lo que era, pero los pararrayos comunes solo atraían los rayos de forma pasiva. ¿Cómo podía este absorber electricidad de forma tan activa? Max, negándose a creerlo, lo intentó de nuevo, y un rayo de electricidad aún más potente surgió de sus palmas. El resultado fue el mismo. La electricidad, como atraída por un imán, se curvó y penetró en el pararrayos, sin que se produjera ni una chispa. Dumu quedó muy satisfecho con el efecto del pararrayos. Luego, lentamente, dijo: «No actúes tan precipitadamente. Observa bien dónde te encuentras ahora mismo». Al oír esto, Max miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un mundo de hielo y nieve. Dentro de su campo de visión, no había nada más que hielo, ningún otro objeto a la vista. ¿Dónde es esto? Max se quedó estupefacto. ¿A dónde me ha llevado? ¿Esto sigue siendo Nueva York? Dumu soltó una risita. Jotunheim, uno de los 9 reinos. Quizá no lo entiendas así, pero en pocas palabras, es otro planeta más allá de la Tierra. ¿Este es un planeta alienígena? Max lo encontró increíble e instintivamente miró hacia arriba, solo para no encontrar ni el sol ni la luna. En su lugar, varios planetas enormes colgaban en lo alto del cielo, cada uno con un tamaño similar al del sol y la luna que solía ver, pero con formas completamente diferentes. En ese momento, no le quedó más remedio que creerlo. Efectivamente, aquella no era la Tierra que él conocía. Al ver esto, Max no pudo evitar sentir un poco de miedo. En definitiva, era una persona común y corriente que había adquirido habilidades recientemente, y su mentalidad no había cambiado del todo. Ante una situación completamente incomprensible, era inevitable que sintiera pánico y desorientación. Además, en ese entorno gélido y nevado, no podía encontrar ninguna fuente para recargar su electricidad. Si la situación continuaba así, una vez agotadas sus reservas internas de energía, quedaría inservible, como una batería externa descargada. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Max apretó los dientes, reprimiendo la ira en su voz. Dumu sonrió. ¿No te lo dije ya? Quiero que trabajes para mí. Imposible. Max se negó rotundamente, diciendo fríamente: trabajé toda mi vida para el grupo Osborn, ¿y cómo me trataron? Me ignoraron, no me valoraron, robaron mis diseños de redes eléctricas meticulosamente investigados y, finalmente, me encerraron como sujeto de prueba para investigaciones. En aquel momento, me juré a mí mismo que jamás volvería a cometer el mismo error. Jamás volvería a trabajar para nadie en esta vida. Como individuo de bajo nivel profundamente explotado por los capitalistas, Max detestaba ser empleado. Dumu agitó la mano. No te preocupes, no pienso pagarte, así que no serás considerado un empleado. Max. Entonces eres aún más detestable que un capitalista. Dumu continuó. Max, de hecho te vi en el ascensor del grupo Osborn hace mucho tiempo. Max se sobresaltó ante esto y no pudo evitar examinar a Dumu, encontrándolo cada vez más familiar cuanto más lo miraba. ¿De verdad me reconoces? Por supuesto. En aquel entonces, cuando vi tu frente resplandeciente, supe que tenías talento. Esto no sonaba a halago, pero Max aún así sintió un atisbo de alegría. Como la figura más anodina y transparente del grupo Osborn, había sido ignorado durante mucho tiempo. Por lo tanto, en el fondo, anhelaba desesperadamente el reconocimiento y la atención de los demás. Incluso si alguien simplemente recordaba su nombre, se emocionaba enormemente. Y Dumu solo había interactuado brevemente con él en aquel entonces, pero aún así podía recordarlo. Esto era, sin duda, una confirmación de su existencia. Con esa simple frase, la simpatía de Max hacia Dumu se disparó instantáneamente, pasando de un valor negativo a 5 puntos. Incluso el marcador rojo de enemigo de Max se convirtió en un marcador blanco neutral. ¿Es así de sencillo? Dumu se sorprendió un poco. Parecía que la otra parte realmente necesitaba atención. Al darse cuenta de esto, aprovechó la oportunidad. Ahora veo que no me equivoqué al juzgarte. Sin embargo, es un desperdicio usar tus superpoderes contra los capitalistas. ¿Por qué no trabajas para mí y desatas todo tu talento? Max frunció el ceño. ¿Quién eres exactamente? Dumu sonrió.
Soy Dumu, un agente veterano de Shield, fundador de la Hermandad, conquistador de la arena asgardiana, número 1 en la clasificación de batallas de Nueva York, que derrotó a Loki con magia, venció al Capitán América con sus propias manos, y soy conocido como el Dr. Doom. La última parte fue modificada por el propio Dumu. Goblin y Iron Glider no sonaban muy bien, no eran tan agradables como la identidad falsa que usaba antes. Esta sucesión de títulos dejó a Max completamente atónito. Aunque no entendía la mayoría, había en él un halo de misterio sobrecogedor. Sentía como si el propio Dumu irradiara una luz deslumbrante. Oh no, esto no era una ilusión. Este tipo realmente brillaba. Era exactamente la misma luz que cuando apareció por primera vez. Max no pudo evitar entrecerrar los ojos y preguntar, ¿qué quieres que haga? Es sencillo. Únete a mi escuadrón 10 y completa las misiones que te asigne, igual que Spider-Man y el Duende Verde. Dumu valoraba las habilidades y la personalidad de Max. Su escuadrón necesitaba a alguien despiadado, y Max era lo suficientemente oscuro, tanto en apariencia como en espíritu. Esta tarea le venía como anillo al dedo. Max se sobresaltó. ¿Spider-Man y el Duende Verde son tu gente? Por supuesto. De hecho, solo son una parte. Tengo miembros mucho más poderosos en otros lugares, e incluso los Vengadores son miembros de mi equipo. Dumu habló con franqueza, y no mentía. El equipo que expulsó a Nick Fury aún no se había disuelto. Al oír esto, Max tragó saliva inconscientemente. Los Vengadores, el grupo ídolo más popular del momento, eran conocidos por todos en Nueva York. El equipo no solo contaba con multimillonarios y supersoldados, sino incluso con dioses legendarios. Simplemente, no eran personajes a los que pudiera provocar. Dumu le dio una palmada en el hombro a Max y le dijo, mientras te portes bien, tendrás todo lo que quieras. Puede que incluso seas más famoso que los Vengadores. Además, no tendrás que ser un criminal. Si algún superhéroe te da una paliza, puedes decir que estás oficialmente de servicio e incluso arrestarlo tú mismo. Al oír esto, el corazón de Max se aceleró de inmediato. Para ser sincero, en realidad no quería enfrentarse a los superhéroes. Si pudiera, incluso querría convertirse en uno de ellos, como los Vengadores, para que todo el mundo se diera cuenta de su existencia. Y las palabras de Dumu dieron en el clavo. Tras pensarlo un momento, Max dijo, puedo unirme a vuestro equipo, pero con una condición. Debo hacer que quienes me hicieron daño en el grupo Osborn paguen. Aunque los principales culpables que lo habían atormentado ya estaban muertos, Max recordaba claramente a los empleados que también habían participado en el plan. Ningún problema. Dumu aceptó de muy buen grado. Casualmente conozco al actual heredero del grupo Osborn. Él no sabe nada de tu situación. Cuando volvamos, haré que te devuelva tu reputación y todos los beneficios que te corresponden, que meta en la cárcel a todas esas personas que mencionaste, y luego usaré mis contactos para que pasen décadas recogiendo jabón en prisión. Te garantizo que desearán estar muertos. Max se quedó boquiabierto. Solo quería matarlos, no hay necesidad de ser tan cruel. De acuerdo, entonces me uniré a tu escuadrón, dijo Max finalmente asintiendo. Una sabia elección. Dumu asintió satisfecho y dijo, ya que te has unido a mi escuadrón, necesitas un nombre en clave impactante, como el de un superhéroe. Genial. Los ojos de Max se iluminaron, su rostro lleno de anticipación. Dumu reflexionó. dado que tu habilidad consiste en controlar la energía eléctrica, tu nombre debe estar relacionado con la electricidad. Una persona que controla la energía eléctrica, así que te llamarás Profesor. Máximo. Max. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Cómo se relaciona eso con mi habilidad? Dumu sacó la Pokéball de hierro puro. Muy bien, ahora volvamos a la Tierra, pero primero tienes que volver a la Pokéball. Esperar. Max acababa de levantar la mano para decir algo cuando Dumu le golpeó en la cabeza con una Pokéball. Su cabeza se inclinó y se transformó de nuevo en un rayo de luz, siendo absorbido por la Pokéball de hierro puro. Y así, el escuadrón 10 ganó un nuevo miembro, y el Pokémon de Dumu, Max. Dumu les contó la noticia a Peter y Harry, y ambos se sorprendieron, especialmente Peter. Tenía mucha curiosidad por saber cómo Dumu había convencido a Max. Peter, como muchos hombres, tenía la costumbre de intentar persuadir a la gente para que cambiara de actitud. Cada vez que se topaba con un supervillano, entablaba todo tipo de duelos verbales, intentando que se reformara y empezara de cero. Sin embargo, los villanos a menudo se negaban a escuchar y respondían con una serie completa de combos de ataque. Dumu negó con la cabeza. Por supuesto que eso no funcionará. Si quieres que la gente entre en razón, primero tienes que darles una paliza. Lees para razonar con la gente y practicas artes marciales para que escuchen tus argumentos. Por eso, cuanto más grande el puño, más grande la razón. Veo. Peter lo comprendió de repente. No es de extrañar que sus intentos de persuasión siempre fueran ineficaces. La mayoría de las veces, era él quien salía perdiendo.
Y así, ese día, los criminales de Nueva York descubrieron que Spider-Man parecía estar sufriendo otro episodio. El amigable héroe del barrio, abandonando su habitual estilo locuaz, les propinaría inmediatamente una brutal paliza al verlos, golpeando más fuerte que nunca. Solo después de haberlos golpeado hasta hacerlos llorar, magullados e hinchados, se agachaba junto a ellos y los persuadía con fervor para que hicieran el bien, explicándoles que el crimen no lleva a ninguna parte, y lo que pensarían sus seres queridos si se enteraran, bla bla bla. Les hablaba sin cesar al oído, como si recitara las escrituras, hasta que llegaba la policía o se producía el siguiente delito, momento en el que se levantaba a regañadientes y se marchaba. Y, sorprendentemente, este método resultó extraordinariamente eficaz. Muchos criminales, después de ser brutalmente golpeados y sometidos al ataque verbal de Peter, rompían a llorar en el acto, declarando todos que ya no serían criminales. Era evidente que los puños y las palabras de Peter les habían causado un trauma psicológico considerable. 130. Misión Hydra. Capítulo 130. La misión de Hydra. Con la llegada de Max, Doom quedó finalmente completamente liberado de sus tareas diarias. Ahora, todas sus tareas diarias se subcontrataban directamente al Escuadrón 10. Peter y Harry se encargaban de las misiones de captura, mientras que Max se ocupaba de las misiones especiales que involucraban áreas grises, como la recopilación de inteligencia. Max no tenía escrúpulos morales. Ejecutaba las misiones en cuanto las recibía, sin cuestionar los motivos ni las razones, y sin poner objeciones. Era un trabajador más, responsable únicamente de cumplir sus tareas y sin preocuparse jamás por nada ajeno a sus obligaciones. Cabe destacar que la eficiencia de Max para completar tareas en solitario era incluso superior a la de Peter y Harry juntos. Prácticamente nada podía detenerlo. Podía viajar libremente por casi cualquier lugar a través de cables eléctricos. Al fin y al cabo, ¿quién puede detener una corriente eléctrica? Si se encontraba con enemigos, Max podía resolverlos fácilmente con una sesión de terapia de electrochoque. Lo más importante es que no necesitaba descansar en absoluto. Unos pocos segundos de carga le proporcionaban 2 semanas y media de energía, lo que lo convertía en una máquina de trabajo nata. Por este motivo, Doom le encomendó más tareas a Max. Si no se le puede matar a trabajar, entonces hay que matarlo a trabajar. Max estaba paralizado. Si hubiera jugado a algunos juegos, se habría dado cuenta de que esto no era Pokémon, era Palworld. Por supuesto, Doom no dejó que Max trabajara gratis. Sabiendo que Max anhelaba el reconocimiento, se encargó específicamente de que luchara contra criminales en público, y luego invirtió dinero en varios temas de actualidad para popularizar el nombre de Profesor Max, permitiendo a los ciudadanos de la ciudad de Nueva York conocer gradualmente a este superhéroe recién debutado. Aunque la fama de Max era actualmente mucho menor incluso que la de Harry, el pequeño duende, para Max, estos leves destellos de atención y reconocimiento parecían iluminar su vida, largamente oscurecida, haciéndolo sentir verdaderamente visto por primera vez. Además, Doom le prometió que le proporcionaría regularmente temas de actualidad para aumentar su tráfico y seguidores, asegurándose así de que permaneciera activo en el ojo público. Para Doom, cualquier cosa que pudiera solucionarse con dinero no era ningún problema. Esto hizo que Max trabajara aún más duro, incluso aceptando activamente nuevas misiones de Doom. Todos los días, o estaba haciendo misiones o de camino a hacerlas, sin ningún descanso. Sin embargo, poco después, Doom puso fin a este comportamiento de forma tajante. Si ni siquiera tienes tiempo para descansar, ¿qué pensarán los demás de mí cuando se corra la voz? ¿Me verán como un explotador? Max se quedó sin palabras por un momento. Tenía la vaga sensación de que algo no iba bien, pero aún así explicó. No te preocupes, no me cansaré aunque no descanse. Doom frunció el ceño y reprendió. Aunque tu cuerpo no se canse, no puedo permitir que hagas misiones sin parar las 24 horas del día. Si hiciera eso, ¿acaso seguiría siendo humano? Entiendo. Max se sintió un poco conmovido. Un superior tan considerado era realmente raro. Doom asintió. Me alegra que lo entiendas. No hagas esto más. Debes descansar todos los días, no puedes estar completando misiones 24 horas al día, como máximo, 23 horas. Max. Devuélveme mi movimiento. Y Harry era igual. Sus síntomas se habían vuelto cada vez más frecuentes últimamente, y finalmente no pudo soportarlo más, así que bebió la botella de poción de vida que Doom le había dado. Tras beberla, la poción de vida hizo efecto de inmediato. La barra de salud de Harry se recargó al instante, dejó de temblarle las manos, cesó el zumbido en sus oídos y todo su ser irradió una vitalidad sin precedentes. Luchó contra criminales por la mañana, combatió en la cama por la noche y al día siguiente seguía rebosante de energía. Solo aquellos que han experimentado la desesperación valoran más la esperanza, y Harry también trabajó más duro para completar sus misiones. Al ver lo competitivos que eran los demás miembros, Peter se unió instintivamente.
Con el Escuadrón Décimo, una cadena de misiones diarias que funcionaba de manera eficiente, la experiencia y la reputación de Dunwoo aumentaron constantemente, con la misma facilidad que jugar AFK. Por el contrario, otros agentes de S.H.I.E.L.D. se vieron cada vez más ocupados. Con el paso del tiempo, los asuntos que S.H.I.E.L.D. tenía que gestionar no disminuyeron, sino que aumentaron, y la mano de obra se fue agotando gradualmente. Por este motivo, el director Ip no tuvo más remedio que lanzar una nueva ronda de planes de reclutamiento, no solo atrayendo nuevos reclutas de la Academia S.H.I.E.L.D., la alma mater del personaje de Dunwoo, sino también reclutando externamente a diversos talentos profesionales, lo que redujo significativamente la pobreza de la oficina Snack S.H.I.E.L.D. Tenía que ser Lee. Ella logró algo que Nick Fury no había conseguido en tantos años, poco después de convertirse en director. Incluso Steve fue reclutado por S.H.I.E.L.D. por Lee. El veterano centenario encontró un nuevo empleo, llevando a cabo misiones especiales de alto nivel con Natasha, y fue autorizado a comandar un equipo de operaciones especiales de S.H.I.E.L.D. Desde la batalla de Nueva York, Steve, el Capitán América, reapareció en la vida pública. Como antiguo ídolo estadounidense y referente moral, el gobierno de Estados Unidos, naturalmente, no iba a desaprovechar esta mina de oro de tráfico, permitiendo que Steve volviera a su antigua profesión, convirtiéndose en imagen de diversos eventos. Afortunadamente, Estados Unidos ya no necesitaba que Steve vendiera su imagen. Simplemente le pidieron que sirviera como embajador de las normas de conducta estudiantil en varios estados, filmando diversos vídeos cortos para inspirar y educar a los estudiantes. Debido a esto, Steve también se ganó bastantes pequeños detractores. Finalmente, no pudo soportarlo más. Para evitar las actividades que el gobierno estadounidense había organizado para él, simplemente aceptó la invitación de Ip para unirse a S.H.I.E.L.D. Ahora, el escudo de Steve había vuelto a su diseño original con el emblema de la estrella, pero tras una inspección más detallada, se podía descubrir que en realidad se trataba solo de una película aplicada a la superficie del escudo. No había otra solución. El dibujo del pulpo en el escudo era imposible de borrar. Incluso si se cubría con pintura, volvía rápidamente a su estado original, como si el dibujo del pulpo hubiera quedado grabado a fuego en el escudo para siempre. Para evitar malentendidos, Steve no tuvo más remedio que cubrir el patrón con una película. Todo, ahora participaba frecuentemente en S.H.I.E.L.D. Si un agente descubre un emblema de Hydra en su escudo, probablemente será arrestado como Capitán Hydra. Casualmente, los espías de Hydra infiltrados en S.H.I.E.L.D. pensaban igual. La reputación del Capitán América era enorme. Fue él quien provocó la desintegración de Hydra, así que todos andaban con pies de plomo, temiendo quedar expuestos en su presencia. Así pues, Steve y los espías de Hydra se mantenían cautelosos a diario, temiendo que un solo desliz revelara sus identidades como Capitán Hydra y Hydra. Solo Dunwoo era despreocupado, completamente ajeno al riesgo de que se descubriera su identidad. Al fin y al cabo, era un agente doble de Nick Fury y Pierce. Incluso si una de sus tapaleras quedaba al descubierto, alguien lo encubriría y ocultaría su identidad. Ese día, acababa de salir del despacho del director cuando asignó rápidamente la nueva tarea diaria al Escuadrón Décimo. En ese preciso instante, Situoy se acercó, bajando la voz y diciendo: «Agente Dunwoo, el señor Pierce quiere verte». «Comprendido». Dunwoo asintió en respuesta, luego notó repentinamente que Situoy apretaba con fuerza las manos contra sus bolsillos. Preguntó con expresión de sorpresa: «¿Qué estás haciendo?» «Nada, nada, solo un calambre en el muslo». Situoy esbozó una sonrisa incómoda. En realidad, temía que Dunwoo le robara sus pertenencias. No era la primera vez que lo hacía. Dunwoo no le dio mucha importancia y siguió a Situoy hasta la oficina de Pierce, empujando la puerta sin llamar. «Agente, ¿para qué me necesita?» Pierce le tembló la boca. Un agente que ignorara las reglas de esa manera era algo inaudito en todo S.H.I.E.L.D. Pero oyó que cuando Nick Fury era director, Dunwoo abría la puerta de una patada, así que de repente sintió que no era para tanto. Pierce primero le indicó a Situoy con la mirada que se marchara. Después de que la puerta se cerró, le sonrió a Dunwoo. «Sí, tengo una misión secreta muy importante para ti. Necesito que escoltes el cetro de Loki hasta nuestra base de investigación en Sokovia. El PNJ Alexander Pierce te ha asignado una nueva misión. Escoltar el cetro objetivo. Entregar el cetro de Loki a Sokovia, la base de investigación de Hydra recompensa. Ex más 1000, reputación con S.H.I.E.L.D. más 20, equipo aleatorio 1. Un momento, una misión encomendada por Hydra aumenta la reputación de S.H.I.E.L.D. ¿Qué demonios? Ya ni siquiera lo disimulan, ¿verdad?» Dunwoo se quejó para sus adentros, luego asintió y dijo: «Misión cumplida». No le sorprendió en absoluto que el cetro acabara en manos de Hydra. Al fin y al cabo, S.H.I.E.L.D. era prácticamente un coladero. Sería extraño que no lo tuvieran. Pierce enfatizó: «Recuerden, esta misión debe ser estrictamente confidencial. No debe llamar la atención de nadie». «Comprendido». Sokovia es un pequeño país sin salida al mar en Europa, asolado por diversas disputas internas y conflictos armados.
Hace años, Estados Unidos, con el pretexto de acabar con la inestabilidad política del país, planeó y lanzó múltiples operaciones de ataque aéreo contra Sokovia, lo que hizo que la ya de por sí turbulenta Sokovia se volviera aún más caótica. Hydra se aprovechó de la situación nacional de Sokovia, estableciendo allí una base de investigación secreta y utilizando la agitación y el conflicto locales como tapadera. Por supuesto, en apariencia, operaban bajo el nombre de Fuerzas de Paz de Shield. Sus convoyes de suministros llevaban el emblema de Shield y todos sus miembros vestían uniformes de Shield, lo que hacía imposible que alguien supiera que eran de Hydra. La base secreta de investigación de Hydra se encuentra en las afueras de Novigrad, Sokovia, dentro de una antigua fortaleza en una pequeña montaña. La fortaleza está rodeada de densos bosques, con antiguas torres de vigilancia y búnkeres militares de reciente construcción que forman una red defensiva. Dunu, portando la caja metálica que contenía el cetro de Loki, realizó múltiples transbordos antes de finalmente abordar un vehículo especial dispuesto por Pierce, llegando así a esta antigua fortaleza escondida entre las montañas. Mientras el vehículo avanzaba por los caminos forestales, se podían ver vagamente muchos guardias de Hydra patrullando el bosque, con estricta vigilancia. Dunu salió del coche y caminó hacia la antigua fortaleza. En la entrada, un guardia de Hydra lo detuvo. Por favor, muestre su pase. Dunu sacó la identificación especial que le había dado Pierce. Tras la minuciosa verificación del guardia de Hydra, su actitud se tornó inmediatamente respetuosa. Se irguió, apretó los puños, los elevó 45 grados y realizó el saludo reglamentario de Hydra. Salve Hydra. Era la primera vez que Dunu veía ese saludo, que se parecía a cierto bigotito, pero más bien a Astro Boy y Superman. Salve Hydra. Dunu asintió en respuesta y entró por la puerta de la fortaleza con la caja de metal. El interior de esta antigua fortaleza había sido completamente renovado, convirtiéndose en una moderna base de investigación repleta de tecnología futurista. Estaba llena de instrumentos de alta precisión, y los investigadores, con batas blancas, se movían apresuradamente entre las distintas áreas experimentales. Un hombre con monóculo y el pelo rapado se acercó y dijo sin expresión alguna: «Soy el director general de esta base de investigación. Entrégueme el objeto». NPC. Wolfgang von Strucker. Nombre en clave: Barón Strucker. Afecto: 0 evaluación. El líder de la facción europea de Hydra. Tiene una apariencia muy impresionante, pero muere a los pocos minutos de aparecer. El interior de Hydra no era una entidad monolítica, sino que estaba dividido en múltiples facciones, cada una librando sus propias batallas. Pierce dirigía las fuerzas de Hydra infiltradas en Shield, mientras que el Barón Strucker controlaba la rama de Hydra que operaba en Europa. No interferían entre sí, pero ocasionalmente cooperaban, como ahora. Dunu le entregó la caja metálica a Strucker, y la voz del sistema sonó simultáneamente. Misión escolta al cetro completada. Recompensas: 1000 EXP, 20 de reputación con Shield, equipo M1917 US Smith & Wesson. Equipo Smith & Wesson M1917 estadounidense. No hay problema que no pueda resolver. Si de verdad no tiene solución, resuélvelo tú mismo. Dunu echó un vistazo al equipo y descubrió que era un revólver. En efecto, no hay problema que una bala no pueda solucionar. Strucker tomó la caja metálica, la abrió y vio el cetro de Loki en su interior. Sus ojos brillaron con una ansia manifiesta. Pierce sigue siendo muy fiable. Le entregó la caja metálica a un investigador que estaba a su lado, le susurró algunas instrucciones y luego se volvió para mirar de nuevo a Dunu. Escuché a Pierce mencionar que usted es su agente más capaz. Un poquito mejor que los demás. Dunu dijo con humildad, haciendo un gesto que haría sonrojar a los hombres de cierto país peninsular. Strucker le tembló ligeramente el párpado y dijo: «Ya que está aquí, ¿por qué no nos muestra nuestros planes futuros? Al fin y al cabo, este es también un proyecto de cooperación clave en el que Pierce está centrado». Dicho esto, condujo a Dunu a través de una puerta sellada con una aleación que requería verificación del iris. Tras la puerta se extendía un pasillo en pendiente descendente, donde las paredes pasaban gradualmente de antiguos ladrillos de piedra a fríos paneles metálicos. El final del pasillo se abrió de repente, dejando al descubierto un laboratorio espacioso y luminoso. Lo más llamativo fueron las docenas de armas alienígenas de soldados Chitauri cuidadosamente expuestas sobre una larga mesa en el centro del laboratorio, cada una de ellas notablemente bien conservada. Estos son los regalos que dejó la batalla de Nueva York. Nos esforzamos mucho en recogerlos. Sin embargo, la mayoría de los núcleos de energía de estas armas están agotados. Para reactivarlas todas, se necesita una enorme fuente de energía, y el cetro de Loki resulta ser la solución perfecta para este problema. Strucker se dirigió al otro lado del laboratorio, donde se encontraban dos biocápsulas. A través de los grandes ventanales, se podía ver a un hombre y a una mujer de pie en su interior. Además, podemos usar ese cetro para desarrollar efectos biológicos. La tierra de Sokovia ha sido devastada por numerosas guerras, y muchos individuos con anomalías genéticas han aparecido entre los residentes cercanos.
Serán nuestros mejores sujetos de prueba. Dumo miró al hombre y a la mujer en las cápsulas biológicas. El hombre era simplemente un hombre. La mujer tenía el pelo largo sobre los hombros y un rostro de rasgos muy delicados. Vestía una bata de laboratorio holgada, pero esta no lograba ocultar su figura perfecta, y sus músculos pectorales estaban muy bien definidos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.